Muy buenas tardes y muy buenos días, estimados alumnos y alumnas de la Escuela Miguel. En este video vamos a repasar y vamos a aprender cómo fue la economía colonial desde el punto de vista desde la producción. Y nos vamos a especificar en el caso de nuestro país, que es Chile. Sin embargo, como podemos ver en este mapa, también agarra algunas partes de lo que es Argentina. Podemos ver que agarra, siguiendo mi mouse, agarra el sur de Argentina y el centro de Argentina. Esto sucede ya que, recordando en materias pasadas, Chile era parte del virreinato del Perú. Sin embargo, debido a su guerra con los araucanos o con los mapuches, pasó a llamarse la Capitanía General de Chile, siendo un territorio casi autónomo. Era un territorio especial, ya que se encontraba en guerra. Bueno, chicos, en primer lugar, y para ver la economía, vamos a empezar por una de las principales actividades que se dio en este periodo. Como podemos ver en esta bolsita tenemos la minería, pero especialmente una minería muy importante, muy pequeña. No es la minería como la conocemos, de estar en una mina con una picota, trabajando, recolectando el mineral de la piedra, sino por el contrario. En el sur de Chile se ocupaban tanto los ríos, como el río Tolten, el río Pitrufquén, el río Cautín, y también lagos como el lago Villarrica, o el lago Calafquén, como se le suele, o el lago Calafquén. ¿Y qué hacían? Como podemos ver en esta imagen, es que se ve un poco pequeña, pero igual se entiende. Aquí tenemos un río, que es el río Tolten, en Villarrica. Se ocupaba un tipo de coladero, que era de madera o era de metal, en la cual movían el agua, y el agua transportaba muchas veces pequeñas pepitas de oro, o tal vez de plata o otros metales preciosos. ¿Para qué ocupaban estos metales preciosos? Para pagarle a los soldados que venían acá a la Araucanía, puesto de que para poder pagarle a los soldados necesitaban conseguir oro, necesitaban conseguir dinero, y aquí no había mucho, acá en el sur de Chile, así que ocupaban estos lavaderos de oro. Y como podemos ver con esta persona que se encuentra acá, que representa la mano de obra, bueno, como en la imagen aquí podemos ver cómo era el tipo de trabajo. Tenían a los indígenas, los cuales agarraban el agua, movían los lavaderos, botaban el agua, y lo que quedaba dentro del lavadero podía ser oro, tierra u otro metal. Bueno, acabo de decir entonces que la mayoría de la mano de obra, por lo menos acá en el sur, con los lavaderos de oro, eran indígenas. Y ellos recibían un trato muy cruel, prácticamente eran esclavos. Trabajaban día y noche, no les pagaban y solamente les otorgaban el derecho a vivir. Esta actividad duró todo el siglo XVI y comienzos del siglo XVII. ¿Y por qué creen que habrá durado solamente hasta este momento? Tal vez la guerra de Arauco nos traerá una respuesta. Lo único que les puedo decir es que muchas veces los indígenas, cansados de que abusen de ellos en los lavaderos de oro, realizaban muchas rebeliones. De hecho, por eso mismo fue quemado, por ejemplo, Villarrica, fue quemado también Angol, fue quemado Purén, puesto que los indígenas en momentos se cansaban de este trato o de este trabajo. Bueno, en la zona centro y sur de nuestro país, o sea, donde nosotros vivimos, donde se encuentra Talca, donde se encuentra Linares, donde se encuentra Santiago, nosotros tenemos la agricultura, algo que se mantiene hasta el día de hoy. Y como podemos ver en esta imagen, que es antiguísima, es una pintura en realidad, podemos ver de que el trabajo se realizaba por campesinos, y el principal producto agrícola de esta época es el cultivo de cereales, cereales como el trigo, la cebada, por ejemplo, o el mismo maíz o el choclo como se le conoce. Eran muchos productos con los cuales se alimentaba la población. Y como estamos diciendo, como dice aquí en esta pequeña descripción, el trabajo se realizaba en haciendas. ¿Qué es lo que era una hacienda? Vámonos de nuevo a la casa. Eran campos grandes, eran como, podríamos decir ahora que son los fundos. Si ya hemos escuchado esa palabra alguna vez. Como podemos ver en la imagen, nos encontramos con una gran casona, en la cual vivían muchas personas que vivían de diferentes maneras, puesto que había un dueño, que era aristócrata, que tenía dinero. También estaban los trabajadores, que podían ser indígenas, casi esclavos. También teníamos mestizos, que era la fusión entre un español y un indígena. Como también podemos tener criollos, que eran los españoles que nacían acá en América. Y en la mayoría de la zona rural se desarrollaba este tipo de agricultura. Teníamos la casa grande, o la hacienda como tal, y un campo que rodea la hacienda. Ahora imaginemos todos los campos llenos con este tipo de agricultura. Grandes casas y grandes campos, que los trabajaban los inquilinos o peones, que ese era el oficio, como se puede decir. Bueno,
Al igual que la agricultura, también se desarrollaba la ganadería que está representada con esta vaca. Alguna vez cuando vamos en la carretera, cuando vamos a alguna otra ciudad, algún otro pueblo, acá en la Araucanía, podemos ver de que hay campos que tienen muchos animales. En la ganadería de esta época sucedía exactamente lo mismo. Grandes porciones de terreno, grandes campos donde criaban muchos animales y los cuidaban los trabajadores, que como estábamos diciendo, podían ser los peones o los inquilinos. ¿De qué origen? Tanto mestizo como indígena como criollo. ¿Cómo se llamaba el lugar donde lo trabajaban? Eran las estancias, ¿ya? O sea que tenemos una gran diferencia entre la hacienda, que era por un trabajo agrícola, también era un campo, y las estancias, donde se desarrollaba un trabajo ganadero, como podemos ver en esta imagen, en los cuales tenemos a los campesinos con sus caballos buscando las vacas, ¿ya? Y podemos ver que el campo no es agrícola, sino un campo abierto para que los animales pastasen o coman pasto. Mientras tanto, ya en la zona norte, ahora tenemos las grandes minas, ¿ya? En la época de la colonia eran más pequeñas, eran más reducidas, como podemos ver en esta imagen del pasado. Podemos ver que hay muchos hombres trabajando que entraban en esta pequeña puerta y se puede ver que era muy oscuro. También hay hombres trabajando afuera y los que trabajaban en las minas se les decía pirquineros, ¿ya? Sin embargo, también nos encontrábamos con muchos esclavos en esta época. ¿De qué origen? Principalmente indígena, ya que en Chile no llegaba mucha población negra, como ocurrió, por ejemplo, en el Caribe, como ocurrió en Colombia, en Brasil. Y ahora se agregan más minerales, como por ejemplo la plata o el cobre. Y podemos poner hasta pensar de que hasta el día de hoy Chile es un gran país minero en la zona norte. O sea que es algo que se mantiene en el tiempo. Se aprovecha este gran recurso que se encuentra principalmente en qué zona, chicos. Ahí les dejo una gran pregunta. Y como estábamos diciendo, principalmente la mano de obra eran peones, eran pirquineros o eran esclavos. Como podemos ver en esta imagen, que era un trabajo arduo. Muchos indígenas murieron en estos labores, como podemos ver en esta imagen. Y los españoles solamente recibían las ganancias. ¿De dónde traían indígenas, chicos? Principalmente desde el sur, desde la zona de la Guerra de Arauco. Muchos esclavos se llevaron durante esta época y los trasladaban en barcos, como acá sigue mi mouse, y los trasladaban en barcos, ya sea a Valparaíso o en los puertos del norte. Ya, chicos, con ya haber repasado cuáles eran las principales actividades económicas, que era la minería, la agricultura, la ganadería, y una minería un poco más grande, que estaba basado en minas, y haber visto las principales estancias, o sea, los principales lugares de trabajo, como fue la hacienda y la estancia que se desarrollaba en el campo o en la zona rural, y también donde se desarrollaban las principales actividades económicas, que fue en las minas o los lavaderos de oro, te quiero hacer una pregunta. La primera, que está relacionada con la minería, chicos. En base al monopolio que vimos en clases pasadas, ¿hacia dónde creen que iban a parar todos los minerales preciosos, o la mayoría de los minerales preciosos? Puesto que recordemos que en Chile no se quedaban, a menos que sea para pagarle a los soldados. Pero no era tanto el oro que se le pagaba a los soldados, comparado con la producción. ¿Dónde creen que llegaba este oro? Pueden anotar esta pregunta en su cuaderno, chicos, o ponerle pausa al video y tratar de responderlo tal vez con sus papás, o en su cuaderno, o con ustedes mismos. Sin embargo, estas preguntas sí me gustaría que las anotasen, chicos. En la clase pasada, o en la sesión pasada, vimos de que existía una pirámide social, en la cual ciertas personas tenían un mayor valor o eran mucho más importantes que otras según la sociedad, ya que no hay personas más importantes que otras. Teníamos esclavos, indígenas, mestizos, criollos y españoles. Y aquí les quiero hacer tres preguntas, chicos. ¿Quién creen que eran ustedes que eran los que trabajaban en las actividades económicas? Por ejemplo, ¿quiénes trabajaban directamente en la estancia con los animales? ¿O directamente en la agricultura, en las haciendas? ¿O quiénes trabajaban directamente sacando los minerales tanto en los lavaderos como en las minas? La segunda pregunta es, ¿quiénes eran los dueños de las estancias, las minas, los lavaderos de oros y las haciendas, chicos? Todo esto se puede responder solamente viendo la pirámide social. Y también pueden ocupar el libro de clases o lo que anotaron en sus cuadernos en las clases pasadas. Y finalmente, ¿qué habrá pasado con el paso del tiempo con los indígenas, chicos? Tenemos que recordar que en cierto momento de la colonia, la población indígena bajó mucho, bajó demasiado. Y en el pasado, la principal mano de obra, o sea, la mayoría de los que trabajaban, eran indígenas o esclavos. Pero con el paso del tiempo fue reemplazada por otra clase social. ¿Cuáles creen que eran? ¿Y por qué creen que pasó este cambio, chicos? Bueno,
Esperando que se encuentren súper bien, chicos, y que hayan entendido este video, y que obviamente también puedan realizar la guía y el plan de trabajo. Les deseo muy buenas tardes, chicos, y que les vaya bien.